Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y al inicio del programa, en el sumario, ya les hacíamos una propuesta de lo más interesante que se está celebrando en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla desde el pasado día 13 y hasta mañana, día 16. Las jornadas de la migraña de Santander, un evento del que hoy vamos a conocer todos los detalles con el doctor Agustín Oterino. Muy buenos días, bienvenido a Cantabria por la mañana. Antes de nada agradecerte que nos hagas un hueco porque están inmersos en todas estas actividades que están celebrando en el hospital, así que gracias por acercarte hasta Cantabria por la mañana. Lo primero de todo, ¿cómo surge la idea de hacer unas jornadas así? Pues porque la migraña, siendo una enfermedad tremendamente prevalente, que afecta entre el 12 y el 16% de la población, es una enfermedad olvidada, una enfermedad tapada. Muchos pacientes que la sufren ni lo cuentan al médico de atención primaria, ni se lo cuentan a sus amigos, como mucho, y la sufren en silencio, como otras cosas, ¿verdad? Y no sale a la luz, entonces no tiene impacto en la sociedad. Otras enfermedades, como las coronarias, enfermedades vasculares, el cáncer, la enfermedad renal, tiene mucha visibilidad social. Sin embargo, la migraña no. ¿Y por qué puede ser esto? Pues una de las explicaciones que vengo dando es que esto pasa en familias habitualmente, y como es el dolor de cabeza de la abuela, de la madre, pues con una aspirina se quitaba antes, ¿no? Sin embargo, estamos observando que el impacto que tiene en estudios serios a nivel internacional del impacto que tiene en la calidad de vida de las personas es una de las 20 enfermedades con más impacto. Dentro de las neurológicas tiene más impacto que el Parkinson. ¿Ah, sí? Sí, y cuesta más a las arcas públicas y a la sociedad en general que muchas de estas enfermedades que tanto llaman la atención. Es decir, un enfermo con migraña es probable que tenga una baja laboral por término medio de 7 días al año. Tiene unos costes en productividad tremendos. Cuando te duele la cabeza no produces lo mismo, no estás igual de ágil, no puedes ver la pantalla, no puedes hacer ejercicio físico porque te empeora el dolor. Muchos enfermos pierden el trabajo, muchos enfermos rompen con sus parejas, sobre todo mujeres, porque el dolor, sí, sobre todo es muy frecuente, altera la vida familiar, te altera la vida social, no sales. ¿Por qué vas a salir a una discoteca si aquello te retumba la cabeza? Es imposible, entonces no vas, no puedes beber, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? La mayor parte de la gente se automedica y ese es un problema secundario. Y la automedicación conlleva a hipertensión, daño hepático, aumento de las cefaleas, del dolor de cabeza, empeoramiento de la migraña y complicaciones como la migraña crónica, que es una enfermedad muy seria y nada rara, 2,5% de la población en estudio realizado por mi compañero el doctor Jesús Castillo y el doctor Julio Pascual aquí en Camargo concretamente. ¿Cómo podríamos explicar a los telespectadores qué es la migraña? Porque yo creo que todos hemos oído hablar de la migraña, quizá conocemos a alguien que lo padece, pero a la vez muchas veces yo creo que quizá no lo reconocemos, ¿no? ¿En qué punto se alcanza ese dolor, esa migraña? Llamamos cefalea al dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, tú tienes cefalea, si yo ahora cojo un martillo y te pego un martillazo en la cabeza. Eso no es migraña, es un martillazo. Es cefalea tensional, una cefalea muy común que nos aparece como una pesadez en la cabeza, pero que solo es dolor de cabeza y desgana, ¿no? Sin embargo, la migraña es mucho más que un dolor de cabeza. La migraña empieza por una alteración en centros muy primarios del cerebro, que es el hipotálamo. Ahí nosotros tenemos los centros del hambre, de la sed, del sueño, los ciclos vigilia-sueño, y horas antes, hasta un día antes, los migrañosos, por ejemplo yo, me puedo notar muy cansado, con mucho bostezo, con desgana, o me puedo notar hiperactivo, que hago muchas cosas muy rápido, casi hiperactivo, y podemos tener sensación de plenitud, de desgana, de hinchazón, como si retuvieras líquidos. ¿Sí? Y luego te viene, en algunos casos, los más típicos, te viene un aura, que habitualmente es visual, con visión de figuras en blanco y negro, en color,
o dejas de ver una parte del campo visual, o ves muchas luces como un cielo estrellado o estrellas fugaces, y después de esa fase empieza el dolor. El dolor típicamente empieza creciente y llega a ser realmente muy intenso, invalidante. Tanto es así que el enfermo se aísla, se pone a oscuras y no quiere ruido. Sí. El hablar de la gente normal ya le molesta. La luz de la pantalla te puedo asegurar que es molestísima. Yo la bajo cuando tengo algo de dolor de cabeza o tengo migraña. No puedo estar en la misma intensidad que trabajando. Estas luces, me tendría que poner gafas de sol, no podría con ello. Tenemos dolor, un dolor que a veces es típicamente pulsátil, como el corazón metido en la cabeza, de medio lado o de otro lado, pero acaba afectando a toda la cabeza. Tienes desgana, náuseas, tienes plenitud gástrica, llegas a vomitar, tienes sueño pero no te puedes dormir porque el simple hecho de pensar te molesta. Es decir, es mucho más que un dolor de cabeza. Es que rápidamente lo notaríamos, ¿no? El migrañoso lo identifica perfectamente. Lo detecta, o sea, es un Es dolor de tal intensidad, una serie de síntomas que nos comentabas, que rápidamente detectamos que no es un dolor de cabeza normal. No es un dolor normal, ¿no? Y una molestia. Debemos ponernos en contacto con profesionales. Exacto. Primero con el médico de atención primaria, que es el que tiene que llevar esto. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los pacientes podrían estar bien llevados por su médico de atención primaria. El número de especialistas que hay en España, y somos muchos, en Inglaterra son muchos menos, la migraña la lleva el GP, no la ve el especialista, excepto que tenga una complicación como una migraña crónica u otras formas de migraña. Pero aquí tenemos muy buenos especialistas en atención primaria, médicos de familia, que pueden llevar esto perfectamente, pueden indicar y sobre todo aconsejar qué no hacer en la migraña, te pueden facilitar los medicamentos específicos, te pueden poner una primera línea de tratamiento preventivo en unas condiciones las que aconsejamos en los grupos de estudio, que lo conocen todos los médicos de atención primaria, y a partir de ahí, si las cosas no van bien, siempre estamos en el hospital para atender y poner medicaciones mucho más específicas, con un control más férreo de la enfermedad, o cuando ya se complica y el dolor no responde a nada, pues tenemos otras herramientas, otro armamentario para tratar este problema. O sea, podemos decir a los telespectadores que la migraña tiene un tratamiento que nos va a hacer la vida muchísimo más sencilla. No se va a curar, que nadie le engañe. ¿Se puede curar? No. La siguiente pregunta. No. ¿Tiene tratamiento pero tiene cura? No. ¿Y se puede prevenir? Se puede prevenir, se puede mejorar. Se puede mejorar tanto que muchos migrañosos ya deja de ser un problema su migraña, pero hay que llevar un estilo de vida pues, en el que no te alteres mucho el sueño, que no alteres mucho la dieta, no puedes tomar alcohol, porque la migraña, el dolor de cabeza en la migraña, yo lo igualaría a una buena resaca, donde te molesta todo, te tienes que estar quieto, te late la cabeza. Eso es una migraña, pero eso lo puedes tener hoy porque sí, estás trabajando tan a gusto aquí, empiezas a notarte mal, empiezas a tener náuseas, ¿no? y empiezas a tener estos síntomas que realmente te incapacitan para trabajar. A un paciente que tiene esta migraña, efectivamente notas los síntomas, estás tranquilamente y ya te empiezan esas sensaciones que rápidamente reconoces. Tengo migraña hoy, señalabas antes también que nos puede incluso inhabilitar varios días en el trabajo, en nuestra vida normal, pero ¿con qué frecuencia podemos llegar a tener migraña? Bueno, hay pacientes que lo tienen, ¿no?, prácticamente todos los días, son los menos, pero son gente muy discapacitada. La mayor parte de ellos no pueden tener una vida familiar, ni personal, ni laboral, ni medio normal. Hay mucha gente, sobre todo las mujeres tenéis una capacidad de sufrimiento que no tienen los hombres, ¿eh? O sea, un hombre con la mitad de días de dolor de cabeza dejaría de ir a trabajar. O sea, la mujer aguanta lo que no está dicho. Aguanta cuando está peor en el embarazo, que no es lo normal es que el embarazo sea una época feliz. De hecho, hay mujeres que te dicen, solo he sido feliz durante el embarazo y en la menopausia, porque el resto de mi vida he tenido dolor de cabeza, ¿no? Se agrava con la regla, típicamente, es un agravamiento típico de estas alteraciones hormonales, y algunas dicen que solo durante los embarazos fueron mujeres felices, o sea que imagínense, ¿no? Pero el
el problema de que se agrave o que sea muy frecuente o infrecuente viene dado en parte por nuestra Constitución, pero mucho también en parte por nuestros hábitos. El ser obeso, el fumar, el tomar mucho café, más de 5 tazas de café al día, es muy típico que esta persona tenga una migraña crónica. El abusar de los analgésicos, porque sí, me duele un poco y ya estás tomando, y encima no medicaciones específicas, el metamizol, el típico nolotil, paracetamol, no son medicaciones propias para esto, y sí te facilitan que puedas tener una migraña crónica. Los opiáceos, está de moda poner tramadol o codeína, y la codeína y el tramadol agravan la migraña. Quitan el dolor momentáneamente, pero te produce un dolor de cabeza de rebote. Habéis comenzado, como decíamos al inicio del día 13, estas primeras jornadas de la migraña de Santander. ¿Qué tipo de actividades habéis realizado estos primeros días? Porque son muchas, además. Sí, tenemos en el hall de entrada del edificio 2 de noviembre, tenemos una exposición donde uno puede comentar con pacientes virtuales los síntomas de lo que le pasa de la migraña, explicaciones de lo que son los síntomas, de cómo tratarlo, de cómo identificar bien la migraña. Eso está permanentemente. El lunes hicimos un acto de presentación en la sala Comedurán de Valdecilla, e invitamos, porque era el día de los pacientes, era el día principal, invitamos a los pacientes a venir, y hubo un lleno pleno. Ahí nos soltaron para contestar las dudas de los pacientes, y cada uno pues expresó como podía su enfermedad, expresaron su necesidad de ser atendidos. Creo que lo que yo saqué en claro de aquello, porque se aprende muchísimo con los pacientes, es que primero la sanidad pública es general, es universal en España, eso es realmente loable, pero es curioso cómo no llegamos cercanamente a los pacientes, ¿no? Tampoco los pacientes se dan a ver, que ese es otro problema. No hay una asociación de migrañosos de Cantabria, por ejemplo. Entonces no se dan a conocer, no expresan sus necesidades, lo vimos el otro día. Y por otra parte, se puso de manifiesto la necesidad de mejorar las relaciones y la facilidad de acceso del especialista al médico de atención primaria y del médico de atención primaria al paciente, en este flujo de paciente o de la propia enfermedad. Los pacientes, muchos son conocedores de las últimas tecnologías que se utilizan para el tratamiento, y algunos están muy informados. No han salido todavía al mercado fármacos que son anticuerpos que van dirigidos a moléculas específicas de la migraña. Es un avance tecnológico tremendo, y en este momento ya hay uno aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y está en fase de ser comercializado en España en los próximos meses, como es el Erenumab. Pero hay otras moléculas dirigidas contra la propia molécula, el CGRP, que es una molécula que interviene en la transmisión del dolor, y que hay 3 moléculas más que van a salir. Hay nuevos fármacos orales también que van en esta línea, son tecnologías muy precisas. Estos son, podemos decir que son tecnologías sanitarias hechas a modo de sastre para el paciente, ¿no? Te voy a hacer un traje a medida, ¿sí? Tú necesitas este tipo de medicación, no cualquier analgésico, no cualquier preventivo, no cualquier antiepiléptico. Y eso la gente, es curioso, lo conoce, muchos son conocedores de ellos. Y yo creo que el éxito mayor lo tuvimos ese día, gracias a los pacientes. Al día siguiente, el martes, estuvimos comentando el tratamiento, el diagnóstico, en primera línea y en segunda línea, a nivel hospitalario, entre médicos de atención primaria y neurólogos. También. El éxito fue menor. Yo creo que no hay una concienciación plena en atención primaria, porque se le ha brindado la posibilidad en varias ocasiones. Creo que esto es mejorable. Tenemos que llegar a los médicos de atención primaria, es clave. Si queremos tratar bien a los pacientes con migraña, tenemos que llegar a ellos, de alguna manera. Y es responsabilidad de los neurólogos en parte, también de los políticos, pero nosotros estamos empeñados en nuestro grupo de trabajo del IDIVAL
estamos empeñados en hacer esa promoción de nuestro trabajo a primaria y llevamos muchos años haciéndolo. Y mañana es el último día. Mañana es un día más específico, previsto. Más para neurólogos, en el que nos vamos a meter con aspectos ya más de la propia mecanismos de acción de la enfermedad, de qué conocimientos tenemos actuales de la enfermedad, de los tratamientos últimos que van a salir, estos anticuerpos monoclonales. Es decir, ya va a ser más de especialista, pero están invitados los médicos de atención primaria, los especialistas que quieran, en el pabellón 21, en la sala de actos. Mañana a las 5 de la tarde empezaremos. Yo creo como los toros. Yo creo que es fundamental, ¿no?, el hacer este tipo de jornadas tan específicas para acercar tanto esa comunicación entre los médicos, entre el sector, pero también fundamental al final a la sociedad, ¿no?, a los ciudadanos. Es el objetivo, es el paciente, es nuestro centro, el foco en el que tenemos que poner nuestro trabajo, sí, es así. Y que la gente, ¿no?, se anime también a acudir a este tipo de jornadas, porque quizá muchas veces las vemos, pero nos da ese no sé qué y no vamos. Hay unos puntos claves que si la gente lo oye, debe de alertarles. Un dolor de cabeza muy infrecuente y que no te llama la atención, pues bueno, lo podemos tener cualquiera. Pero si progresivamente necesitas cada mes más analgésicos y vas más a la farmacia y compras lo primero que te dan allí en la farmacia y ves que cada vez, y dices, joder, si estoy tomando medicación todos los días, ojo, vete al médico de atención primaria. Si aparte del dolor de cabeza tienes otros síntomas, como estas alteraciones visuales o sensitivas o alguna cosa más, ahí tienes que no dejarlo, no esperar e irte al médico de atención primaria. Y sobre todo no tomar y no caer en la tentación de, bueno, no me va la aspirina, no me va el paracetamol, me voy a lo del piercing, me voy al homeópata, me voy a la acupuntura. Eso no funciona y encima te puede complicar la vida. Doctor Agustín Oterino, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana y enhorabuena por estas primeras jornadas. Por divulgar nuestro trabajo. Fundamental, hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.